Hola, buenos días. He visto que los problemas de paralelo son los que están un poco más perdidos, así que vamos a explicar el ejemplo 6 y ustedes ya harían el ejemplo 7. Aquí tenemos dos diodos LED que se conectan en paralelo y se alimentan con una batería de 12 voltios. Para protegerlos se conecta una resistencia de 250 ohmios. Si la caída de tensión en los diodos de 2 voltios, calcula la intensidad que pasa por cada diodo LED expresada en miliamperios y la potencia disipada por la resistencia y la emitida por los diodos expresada en milivatios. Y dibuja el circuito. Bueno, aquí nosotros tenemos el problema con respecto a los anteriores, es que vamos a colocar dos diodos LED en paralelo. Los anteriores eran en serie. Entonces, como están en paralelo, la posición que tiene de voltaje solo sería la posición de uno de los dos LED, porque el otro ocupa el mismo espacio. Entonces, en realidad, siempre van a tener la tensión general y como son iguales los dos LED para que funcionen, tendrían la misma intensidad que circularía por cada rama. Esto lo vamos a hacer ahora en el problema. Los datos que nos dan es que tenemos un voltaje de 12 voltios y dos LED de 2 voltios cada uno y una resistencia de 250 ohmios. Buscas la potencia de la resistencia, la potencia de los LED y dibujar el circuito. Las fórmulas que vamos a usar son las de siempre, la ley de Ohm, la de la potencia con respecto a la resistencia, que es intensidad al cuadrado por R, y la potencia del LED, que es intensidad por V del LED. Bien, si yo veo el circuito, en realidad vamos a mirar el circuito, vemos al mirar la imagen que tenemos, este voltaje se va a gastar entre el voltaje de la resistencia y el voltaje que tenga el LED. Perdón. Entonces, ahora nosotros tenemos que el voltaje total es el voltaje del LED más el voltaje de la resistencia. Por tanto, aquí tendríamos el voltaje del LED lo sabemos, que son 2 voltios, y el voltaje total son 12 voltios, que también lo sabemos. El único que desconocemos es esta parte de aquí, pero sabemos que cumple la ley de Ohm, que es I por R. Entonces deja solo la I por R. Y numéricamente tendríamos, el voltaje total son 12 voltios. El voltaje del LED que pasa restando. La intensidad por la resistencia estaría al otro lado. La resistencia sabemos que es 250, entonces te queda 10 es igual a 250 por I. Como está multiplicando, pasaría dividiendo 10 partido en 250, te daría la intensidad. Con lo cual la intensidad que yo tengo aquí es 0,04 amperios. Bien, esto sería lo que correspondería a 40 miliamperios. Este valor corresponde a la intensidad total del circuito. Es decir, la imagen misma anterior serían 250 ohmios, le pasarían 40 miliamperios. Pero luego vemos aquí que se dividiría por la intensidad de cada uno de los LED. Matemáticamente, como tenemos dos LED colocados en paralelo, recordamos la ley de ramas en paralelo. La intensidad total, por tanto, se dividiría en la intensidad que pasaría por el LED 1 más la intensidad que pasaría por el LED 2. Y sabemos que al ser los dos LED iguales, le recorrerá la misma intensidad. Entonces, la intensidad del 1 va a ser la misma que la intensidad del 2. Vemos que los dos del son iguales, ocupan los dos 2 voltios. Entonces, cuando llegamos a este valor, volvemos a la ley de la rama. La intensidad total va a ser la intensidad 1 más la intensidad 2, que es 2 veces la intensidad 1, porque es lo mismo, se suman. Entonces despejamos y te queda la intensidad 1. Entonces la intensidad total partido por 2 va a ser la intensidad 1. La intensidad total ya la hemos calculado, que eran 40 miliamperios. La dividimos entre 2 y tenemos 20 miliamperios. Ahora ya tenemos todos los valores. Es decir, ahora si volvemos al dibujo tenemos que 40 miliamperios pasan por la resistencia. Y estos 40 miliamperios se van a dividir entre los que pasen por el LED 1 y los que pasen por el LED 2. Como son los dos iguales, la característica es que entonces se va a dividir igual. Y entonces tendremos 20 miliamperios que pasarían por el LED 1 y 20 miliamperios que pasarían por el LED 2. Al final ya podremos calcular entonces ya los valores de las potencias. En este caso tenemos la potencia de la resistencia, intensidad al cuadrado por R, que será la intensidad general, la total del circuito, elevado al cuadrado por el valor de la resistencia. El resultado de este valor al cuadrado será 1,6 por 10 elevado a menos 3. Y lo multiplicamos por 250. Esto te queda 0,4 vatios, pero te lo pide en milivatios. Entonces multiplicas por 10 elevado a 3 y pones mili. El resultado, pues 400 milivatios. De los LED
Pues de los LED tenemos que la potencia del LED va a ser la intensidad del LED por el voltaje. La intensidad del LED va a ser los 20 por 10 elevado a menos 3, porque es 20 miliamperios que habíamos calculado previamente. Y el valor de la tensión del LED es 2. Con lo cual te quedaría 40. Ay, me equivoqué aquí. Este se va a borrar y te queda 40 milivatios. En resumen, tenemos que la potencia de cada uno de los LED vale 40 milivatios y la potencia que lleva la resistencia del circuito son 400 milivatios.